Vamos a hablar sobre un tema que se ha realizado una propuesta, una discusión parlamentaria que tiene que ver con el fin del tope de la indemnización. Actualmente, si usted es despedido y lleva muchos años en su empresa, bueno, se le paga hasta el tope de 11 años. Vamos a recordar cómo nace este proyecto, digamos, cómo nace hoy día ese tope de 11 años como indemnización, si es que se recibe indemnización también. Vamos a conversar con un abogado experto laboralista que ya está con nosotros, a quien vamos a saludar. Eh, Vamos ahí exactamente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Manuel, gusto saludarle. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, pues. Manuel de la Castilleja, abogado laboralista. ¿Cómo comienza? Bueno, hoy día a uno lo despiden, hay 11 años, es que tiene un contrato de trabajo, tiene 11 años para ser cobrado en base a su sueldo, ¿no? ¿Desde cuándo data esa ley laboral? A ver, el tope respecto a los 11 meses o 330 días de remuneración data efectivamente a partir del año 1981. Pero antes de eso, nosotros ya teníamos antecedentes respecto a indemnizaciones en caso de despido y efectivamente antes de ese año se pagaban sin tope o sin límite. Ahora, es relevante entender que, a propósito de lo que se estaba planteando, ¿Sí? de que no siempre, y de hecho la regla general es que los trabajadores no tienen derecho a indemnización, sino que esto es una eventualidad que ocurre exclusivamente cuando un trabajador es desvinculado por necesidades de la empresa. Eso. En ese momento es que se activa en definitiva la obligación de la empresa de indemnizar el y pagar en definitiva los años de servicio que corresponden a un mes por año de servicio con tope de 11 meses. Ahí es donde aparece este tope. Con tope de 11 meses. Necesidades de la empresa. Eso Así. uno lo ha escuchado muchísimo. ¿En qué marco se da dentro del Código del Trabajo, ¿no? Necesidad de la empresa, que pueden ser muchísimas. Sí, a ver, la Corte Suprema desde hace bastante tiempo ha circunscrito y nos ha delimitado en qué consiste la necesidad de la empresa y básicamente dice relación cuando la empresa enfrenta un cambio en las condiciones del mercado que se traduce en una situación económica en la cual de manera necesaria la empresa tiene que modificarse, reorganizarse y respecto de eso desvincular a un trabajador para efecto de poder continuar funcionando. Ese es un poco el criterio que ha tomado la Corte Suprema partiendo de la base que estos hechos que justifiquen la causal no dependan de la voluntad del empleador. Vale decir que no se trata de que el empleador simplemente quiere desvincular a alguien y alegar la causal, sino que para efecto de poder alegarla bien y no tener una sanción, debe justificarla con circunstancias graves y permanentes que hagan imposible continuar la relación laboral como se estaba continuando hasta ese momento. Ese es más o menos el criterio actual de necesidades de la empresa y así lo ha enmarcado la Corte Suprema. No es que el empleador quiera aplicar la causal y despida, no, tiene que cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo. Ahora, el cambio en la normativa, ¿qué podría ocurrir? Bueno, es una mayor carga, lógicamente, para la empresa de partida, ¿no? Porque los costos de empresa, la empresa paga además paga el operativo social del trabajador, ¿no? Todo el referente social. ¿Qué podría cambiar desde el punto de vista de relación empresario-trabajador? A ver, puede cambiar harto, sobre todo respecto a las expectativas del trabajador. En atención al mismo proyecto de ley y respecto a los fundamentos, una de las discusiones que se tienen hoy día en materia de derecho del trabajo tiene que ver con cuál es el objetivo de esta indemnización por años de servicio. El proyecto de ley dice que el objetivo tiene que ver con enfrentar las circunstancias de cesantía, pero que no es un tema de seguridad social, sino que es responsabilidad del empleador indemnizar al trabajador por haber ocasionado el despido. Sin embargo, desde un punto de vista doctrinario, hay muchos profesores del derecho del trabajo que estamos de acuerdo en el que el objetivo de esta indemnización es precisamente enfrentar un estado eventual, que es la cesantía del trabajador, y permitirle tener cierta cantidad de ingresos que le permitan encontrar un nuevo trabajo o incluso poder emprender o realizar un emprendimiento como independiente. Entonces, respecto de ello, la situación que se plantea es cuánto tiempo o cuánto dinero es suficiente para realizar esa acción. Y ciertamente el tiempo de trabajo siempre está vinculado al monto que se va a tener que pagar, y así lo han establecido distintos acuerdos y tratados internacionales, incluso varios de ellos, como respecto a la OIT, que no han sido ratificados por Chile, pero tenemos claro que tiene que haber una relación de tiempo
de cuánto tiempo trabajé con la empresa y que justifica una X cantidad de tiempo que yo voy a estar fuera de poder encontrar un trabajo, ya que mientras más tiempo paso al interior de una empresa, más difícil me va a ser enfrentar una eventual cesantía o volver a buscar trabajo. Respecto de eso, el problema que nosotros tenemos hoy en día ya con las necesidades de la empresa es que muchas veces los trabajadores la piensan como una cuenta de ahorro, como algo seguro, que sí o sí al momento de la desvinculación, por cualquier causal o por efecto de terminar la relación laboral, van a tener derecho. Y ese desconocimiento precisamente se traduce en una mayor judicialización al momento del término de la relación laboral. Y por supuesto, si se elimina el tope, ¿qué efecto va a tener? Va a tener un efecto de que se va a anhelar con mayor entusiasmo esta suerte de cuenta de ahorro sin pensar que se trata de una eventualidad, no es algo seguro. O sea, si yo renuncio a la empresa, si a mí me despiden por que falté por ausencia injustificada o me despiden por caso fortuito o fuerza mayor, o incluso si yo fallezco, no hay derecho a indemnización por motivos del término de la relación laboral. Entonces, de esa perspectiva, este aumento en las expectativas de los trabajadores se puede traducir precisamente en algo que no sé si es lo que busca el proyecto de ley, y es que los trabajadores tiendan a mantenerse en las empresas a pesar de que no se sienten cómodos o que no se sienten, podríamos decir, a gusto al interior de esta empresa para efecto de no perder esta promesa que cada vez va transcurriendo con el tiempo. Y por su parte, para los empleadores se traduce en que van a tratar o de no despedir a los trabajadores que lleven mucho tiempo, o por otro lado, que van a empezar a despedirlos mucho más rápido, produciendo una mayor rotación laboral para evitar que generen una gran cantidad de años de servicio que eventualmente haya que pagar. Claro. Hoy, las nuevas generaciones, los nuevos sistemas de trabajo, esto de estar largo tiempo en una empresa ya no existe. La movilidad laboral significa que tú puedes estar 2 o 3 años, tienes una mejor oferta, vas moviéndote por... Hay un mundo distinto laboralmente. Así es, o sea, el derecho laboral es muy entretenido de esa perspectiva porque cambia, está en constante cambio, porque depende directamente de los distintos mecanismos, medios de producción, de los modelos productivos, de las contingencias sociales, de la tecnología que se está empleando. Y claramente este modelo indemnizatorio por años de servicio, primero sin tope y luego con el tope de los 11 meses, obedecía más que nada una realidad propia de la primera mitad del siglo XX. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Entonces, no es algo que sea que diga relación hoy día, precisamente, como mencionabas, con la nueva cultura laboral que existe en las personas más jóvenes. De hecho, tanto es así que respecto a los montos indemnizatorios, nosotros tenemos que contextualizar a Chile en el mundo, y respecto a los países que forman parte de la OCDE, Chile es el 8º país que paga las indemnizaciones más caras. Y respecto a la comparación con el resto de los países, nosotros, mientras pagamos estos 11 meses en circunstancias que el promedio de los otros países paga entre 2,3 a 3 meses de indemnización, precisamente para producir como respuesta a esta movilidad y para permitir también que los trabajadores no estén amarrados, en definitiva, a una gran cantidad de tiempo. Acá la discusión viene a ser, por un lado, el tema de la flexibilidad laboral, claro, donde en definitiva le queremos dar tanto al empresario como al trabajador la posibilidad de moverse y buscar nuevas oportunidades, buscar nuevos trabajadores, mejores trabajadores, buscar mejores empresas también. Y por otro lado, el tema de congelar o rigidizar la relación laboral bajo la excusa de que estamos buscando la protección. Y muchas veces buscando esta protección podemos terminar afectando las relaciones laborales o incluso el mercado laboral, cuando deberíamos quizás enfocarnos en nuevas formas o en mejorar algunas de las formas que ya existen precisamente para proteger al trabajador y enfrentar este fenómeno de cesantía que puede producirse frente a la desvinculación. Claro, una de esas formas desde la perspectiva de la protección estatal tiene que ver con el seguro de cesantía. ¿Qué evaluación se hace a esta altura del seguro de cesantía en Chile? El seguro de cesantía ha sido una muy buena herramienta y ha funcionado bastante bien. Y precisamente la idea de mejorar la protección de los trabajadores, una de ellas es mejorar el seguro de cesantía. Y la mejora del seguro de cesantía implica necesariamente el incremento de la cotización. Acá podemos discutir si este incremento lo asume el empleador con el Estado. La idea es obviamente no descontarle más dinero al trabajador,
y transformar el seguro de cesantía en una herramienta que realmente implique una indemnización que sea equivalente más o menos a lo que se paga en los otros países que forman parte de la OCDE y que permita al trabajador escoger, porque el seguro de cesantía, como no depende de una causal específica de terminación de la relación laboral, sino que depende simplemente de la terminación de la misma, le da más libertad tanto al empleador para efecto de buscar nuevos trabajadores y desvincular a aquellos que no están resultando, como al propio trabajador de buscar mejores oportunidades laborales sabiendo que cuenta con este respaldo del seguro de cesantía. Esa sería lejos una mejor forma de proteger a los trabajadores que eliminar el tope de la indemnización por años de servicio. Claro. El tema finalmente que uno ve es que y llegamos a un tema básico que tiene que ver cuánto es el sueldo, cuánto es lo que tú recibes líquido, porque cuánto es lo que por cuenta de la empresa, si el costo empresa. Claro, si los sueldos no son tan altos, lógicamente vamos subiendo el tema de FP, vamos subiendo el seguro de cesantía y el costo va subiendo del trabajador. Lo que lógicamente está bien, no lo discuto. El tema es cómo se sube el sueldo en un sistema que hoy día no está pagando tan bien. Bueno, esa es una de las problemáticas asociadas en general al tema laboral. Y por eso acá muchas veces se plantea un poco la transferencia del costo, vale decir, si yo como empleador sé que al final de la relación laboral voy a tener que pagar una indemnización muy alta, hoy día con el tope de 11 años, imaginemos que este proyecto eventualmente vuela y se elimina el tope, sin tope a futuro y además con el riesgo de que se judicialice, porque pensemos que esta indemnización por años de servicio es la base en caso del despido por necesidad de la empresa. Pero eventualmente, si el trabajador reclama, se aplica un 30% del recarte, un 30% adicional calculado en base a este monto indemnizatorio como recargo. Y si yo no tengo tope, voy a aplicar un 30% respecto de 30 meses de remuneración, de 50 meses de remuneración, lo cual claramente va a aumentar la judicialización y los costos asociados que puede enfrentar un empleador en ello. Entonces, de repente, el cálculo económico de aumentar un poco la cotización en caso del seguro de cesantía con cargo al empleador, con ayuda del Estado, obviamente, porque este es un problema de seguridad social, ¿ya? No es un problema del empleador, no es un problema de relaciones laborales. La cesantía es un problema de seguridad social y, de acuerdo al sistema que nosotros tenemos, esto debe estar cubierto o organizado por parte del Estado. Ayudaría en la carrera a largo plazo a disminuir esos costos, a dar certeza al empleador respecto de cuánto me sale la contratación, sabiendo que voy a tener un costo de despido muy acotado o incluso eliminado. Porque si nosotros tenemos un muy buen seguro de cesantía, ya no sería necesario recurrir a esta indemnización por años de servicio pagada por el empleador en un solo monto, etcétera. Y además se descongestionarían los tribunales laborales que hoy día están a tope, sin dar abasto, precisamente porque me atrevería a decir que superando el 85% de las causas laborales, son todas respecto a despido injustificado. Y si yo establezco una indemnización a todo evento que se paga a propósito del seguro de cesantía, elimino y ahorro todos esos costos personales para el trabajador, para el empleador y para la sociedad. En general, ¿el cumplimiento de las leyes laborales se hace en Chile o hay mucha falta en el cumplimiento del empleador con esas leyes laborales? Yo me atrevería a decir, en mi experiencia y lo que he podido ver, que hay un alto nivel de cumplimiento de las leyes laborales por parte del empleador, porque además los empleadores en Chile están fiscalizados por la Inspección del Trabajo. Correcto. La Inspección del Trabajo es muy aguja respecto precisamente de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y está encima de la prestación de servicios. Por lo tanto, no es solamente que la cumplan porque quieran cumplirla y porque nosotros como país tenemos una cultura que trata de cumplir las leyes, sino porque además tenemos al ente fiscalizador encima, velando para que se cumplan, le guste o no le guste al empleador. Así que yo me atrevería a decir que hay un alto porcentaje de cumplimiento de la legislación laboral. Correcto. En el sector privado. En el sector público es otro tema. No, claro. Ese es otro tema y es delicado también. Te quería preguntar, porque tú me dijiste que hoy día los tribunales laborales están a tope. Así es. Eso es porque
hay despidos injustificados donde hay argumentos para de alguna manera apelar a ese despido? Más que porque hayan argumentos, es ¿Ya? porque el trabajador tiene el derecho a reclamar del despido, tenga o no tenga argumentos, ¿Ya? por defecto. Entonces, se presentan muchas acciones en materia laboral que incluso podrían llegar a no tener puerto en un sistema más riguroso. Pero como nosotros tenemos tribunales que son pro trabajador, como el derecho del trabajo es pro trabajador, y como es un derecho del trabajador reclamar de su despido, tenemos una gran cantidad de demandas laborales. Muchas de ellas a propósito en materia de necesidades de la empresa, porque como es muy difícil probar para una empresa las necesidades, se termina siempre negociando. Incluso respecto de ello, podríamos decir que hay un acuerdo marco, que es negociar la mitad de lo que me correspondería por recargo de las necesidades, o sea, en lugar del 30 pagar el 15, y luego de eso la devolución del descuento por seguro cesantía en todo o parte, dependiendo del acuerdo. Y eso es un incentivo tanto para los trabajadores, pero particularmente para los abogados litigantes, porque acá no nos olvidemos que no solamente está involucrado los derechos del trabajador, sino que también hay personas que viven respecto de la demanda en tribunales y que toman estas causas precisamente porque van a un resultado. Vale decir, el trabajador recibe su acuerdo y ellos cobran un porcentaje habitualmente respecto a este acuerdo, y lo cual es totalmente legítimo. Claro. Entonces, eso ha incentivado una existencia de una gran cantidad, o sea, no es gran cantidad, en realidad los tribunales laborales están sobresaturados de trabajo. Acá en Santiago, por ejemplo, nosotros tenemos que los tribunales del trabajo están entre el 112 al 130% de su actividad, o sea, superan el 100% para efecto de poder realizar las causas que supuestamente deben analizar de acuerdo a la carga de trabajo estipulada. Ahora, ¿quién gana, el trabajador o la empresa? O cuando hay acuerdo, generalmente hay un 50 y 50, gano yo, pero gana el trabajador también. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Porque estamos hablando ya del tribunal laboral, para terminar. Sí, a ver. En el caso de un acuerdo, lo que nosotros decimos es que nadie gana y todos ganan. ¿Ya? Porque a la larga, ¿qué es lo que gana el trabajador en materia de necesidades de la empresa? Habitualmente, por necesidades, el trabajador tiene el juicio ganado, porque me atrevería a decir que el 90% de los casos las empresas realizan mal el despido de necesidades de la empresa, partiendo de la base que le van a pagar al trabajador y que por lo tanto este trabajador no va a reclamar. Entonces, cuando llegan al tribunal, llegan con el juicio perdido, sabiendo que van a tener que pagar estas sumas de dinero. Pero por otro lado, como está sobrecargado los tribunales del trabajo, lo que se traduce en que los juicios laborales, en lugar de durar los 6 meses, que partieron con la reforma, en las ciudades más pobladas están demorándose 2, 3 años en terminar, el trabajador piensa, bueno, en lugar de esperar 2 a 3 años y recibir el recargo legal, mejor lo recibo ahora en una semana y recibo la mitad. Entonces, con un acuerdo, el empleador gana porque paga menos que lo que pagaría con sentencia, el trabajador gana porque en lugar de esperar 2 o 3 años recibe el dinero de inmediato. Exacto. El abogado del trabajador gana porque tampoco tiene que esperar 3 años para efecto recibir su porcentaje, y los tribunales tienen una causa menos de la cual preocuparse. Entonces, en ese sentido, con un acuerdo, todo el sistema gana. Exactamente. Manuel de la Castilleja es abogado laboralista, ha sido muy claro de exposición. Manuel, te agradezco mucho este contacto, explicarnos lo que ocurre con los años de servicio, con las indemnizaciones y lógicamente con esta última parte que tiene que ver ya con los derechos de los trabajadores y cómo efectivamente se les cancela su indemnización. Así que muy agradecido por este contacto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.